60 meses de nostalgia, son 3 décadas de destierro y desunión, 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio, qué pena de son que canta mi errante generación. Armados más de esperanza que de metralla allá en... Muy buenas tardes, queridos televidentes, y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia. Hoy, 10 de mayo, se conmemora una fecha más del Día de las Madres. Este es un acontecimiento, esta es una fecha que se celebran pues, en muchos países. Aquí, en Estados Unidos, Cuba también celebra un día como hoy, el segundo domingo del mes de mayo, pues el Día de las Madres. Y desde aquí, desde este espacio de Cuba y su historia, queremos hacerle un reconocimiento a las madres de Cuba, a esas esforzadas madres que llevan más de 50 años pues padeciendo la división de la familia de Cuba y también pues el apresamiento y hasta la muerte de sus seres amados. También quiero mencionar una madre, una humilde señora de pueblo que murió hace algunos años tratando de llegar a los Estados Unidos en compañía de su pequeño hijo, por entonces Elian González. Me refiero a la señora Elizabeth Brotons. Vaya para ella, esa madre cubana, nuestro pensamiento, y con ella y junto a las damas de blanco queremos pues sintetizar todo el sufrimiento de las madres de Cuba. Y ahora con nosotros y nuestros invitados, 2 periodistas independientes que ustedes conocen por su activa participación en todo lo referente a la libertad de Cuba. Adrián Leiva y Miguel Saludes. Bienvenido Adrián, bienvenido Miguel. Y conversamos fuera de cámara, y quiero la opinión de ustedes sobre estas medidas, que algunos dicen que son aperturistas, que hay cambios, que Raúl Castro pues va hacia una transición, y quisiera esa opinión de ustedes, porque sin caer en juicios, pues podemos decir que hasta ahora no ha hecho nada Raúl Castro, y sí la represión continúa. Las damas de blanco están siendo atropelladas y tenemos esta joven que recientemente, pues tengo aquí el nombre de ella, esta joven Joanny Sánchez, que recientemente se llevó el premio Ortega y Gasset en España. Esta es una joven que tiene un blog en la internet de información, como todos saben, información muy verídica, no distorsiona lo que es la realidad de Cuba, y tampoco le permitió el régimen de Raúl Castro pues salir al exterior, España, a recibir este premio. Luego de esta reflexión, que no tiene que ver nada con la del difunto comandante, digo difunto porque ahora es compañero Fidel, no porque esté muerto. Después de esto, pues yo quisiera, empezando por ti, que Adrián, que nos diera tu opinión sobre estos presuntos cambios y la euforia que esto ha despertado en algunos círculos, tanto fuera de Cuba como dentro de la propia Cuba, dentro de la oposición me refiero. Ante todo, queremos sumarnos a las felicitaciones por el Día de las Madres, y en especial a todas las madres que sus hijos guardan prisiones, y en especial por carácter político, independientemente de la ideología que estén defendiendo. Y digo esto porque el dolor de madre no tiene color político, es dolor. Y nuestras felicitaciones a ella. Y también quisiéramos aprovechar la ocasión para decir nuestra opinión sobre este programa. La temática cubana es abordada a las 24 horas del día acá en Miami, tanto por los medios televisivos como radiales, y no siempre con un balance objetivo sobre los hechos que se comentan.
Y en este canal tuvimos nosotros la posibilidad, tanto mi colega Miguel Salud y yo, 2 meses aproximadamente, de que el señor Carlos Valenciaga anunciara en la televisión cubana el traspaso de poder de Fidel a Raúl, hacer una exposición sobre la realidad cubana y lo que debería haber ocurrido en un lapso de 18 a 24 meses. Nuestros análisis coincidieron casi un 100% con los hechos que han venido ocurriendo en ese tiempo y que intentamos hacer ese programa o abordar esa temática en otros canales y las puertas no fueron abiertas. Sin embargo, este espacio, de forma respetuosa y democrática, nos abrió las puertas y pudimos dar nuestras opiniones que los hechos han ratificado. Ahora, para contestar la pregunta específica, las expectativas siempre son mayores que la realidad. Estamos hablando de un sistema totalitario que no ha cambiado su esencia y cuando revisamos la historia, nadie entrega el poder. Los cambios no ocurren generalmente porque alguien quiera, sino porque la dinámica social y la dialéctica lleva a que se produzcan los cambios. Hay una frase que dice, haz que todo cambie para que todo siga igual. Y por el momento... Eso es de la novela El gato pardo. Y por el momento... Es una frase que está en esa novela. Y por el momento es lo que se viene observando, pero también hay una realidad que se empiezan a mover fichas. O sea, el fracaso del sistema fidelista, que es como yo prefiero llamarlo, para no decir la revolución es mucho más amplia, es evidente en el terreno económico, en el terreno social, en el terreno político. Lo más preocupante no es el deterioro del sistema económico. Pobreza hay en todo el tercer mundo. Y hay países donde se eligen presidentes cada 4 años. Hablamos de un país especial, prometió el cielo. Hablamos, no ha llegado correcto, ni al infierno todavía. Vemos en Cuba la pobreza tiene otro rostro. Y ha habido también éxito en otros terrenos sociales, hoy deprimido por el corte de subsidios soviéticos. Lo más doloroso en estos 50 años ha sido la destrucción de la familia, que es la base de la sociedad. O sea, tenemos una sociedad no del hombre nuevo, sino de la enfermedad nueva. Una sociedad que está a punto de perderse en sus valores tradicionales. Y es recuperable siempre y cuando las autoridades del país pongan su empeño y logren entender que el ser humano está primero que la política. Y por eso no se amenaza el poder de nadie. O sea, esto es un factor que hay que tener en cuenta. Sí hay que hacer cambios, se vienen observando cambios y hay un paquete de cambios en la situación económica y algunas cosas sociales que irían apareados porque el sistema tiene forzosamente que hacerlo. Y hay que reconocer también que salvando alguna distancia hay una diferencia en el perfil psicológico entre Raúl Castro y Fidel Castro. O sea, en la balanza hay factores que permiten que ese rasgo característico de la personalidad de Raúl Castro pueda conducir estas adecuaciones que deben ocurrir dentro de Cuba, que en ningún momento significa que vayan a reconocerse, o al menos todos los derechos humanos universalmente reconocidos. Miguel, tu opinión al respecto, porque yo escuchaba a Adrián y pensaba con juicio, con material, dada la historia de este régimen de los hermanos Castro, que los Castro no van a cambiar. Que si están haciendo estas, dicen que medidas aperturistas económicas que no se ven por ningún lado, solamente es para seguir detectando el poder. Ellos crearon el régimen y ellos están a la cabeza del régimen. A mí me gustó la palabra utilizar adecuaciones. Son adecuaciones para un momento determinado. Yo comparto muchas de las opiniones de Adrián. Ya no es Fidel Castro. Fidel Castro yo sí creo que es una personalidad única, irrepetible, en muchos años, en muchísimos años en la historia de Cuba y quizás del resto del mundo. Raúl Castro es otra personalidad distinta. Está el poder político, que ese sí no se negocia. Es decir, el que tiene el poder totalitario va a ser difícil que quiera negociarlo, pero la dinámica de la vida sí produce el cambio. O sea, el cambio no lo van a querer ellos.
El cambio va a venir por el cambio llega, como te diga, el cambio físico, su propio biológico. peso, porque ellos también todos van a desaparecer de la escena política. Son 50, casi 50 años, señores. Casi 50, la Unión Soviética estuvo 70 años, Cuba ha estado 50 años, es increíble. Y es un proceso que en cierta medida ha pasado ya casi por 4 generaciones de cubanos. Es decir, es difícil, es una cosa que va a ser gradual, es gradual. No creo que haya el cambio por voluntad propia, pero sí hay matices diferentes en las situaciones que hemos visto. Por ejemplo, citabas el caso de Giovanni. Yo antes de Giovanni, y Adrián lo sabe, Giovanni Sánchez, yo hacía yo escribía para Cubanet, nosotros escribíamos para Cubanet. Yo pasaba todo eso no por la oficina de intereses, yo iba a los lugares de internet que tenía abierto el gobierno cubano en el Capitolio y otros lugares, y ahí yo en la computadora pasaba mis artículos, y los artículos de él. En cierta medida, ¿es una apertura? No es una apertura, pero es un forzamiento. Son espacios que se ha ganado la oposición. Lo que hizo Dagoberto Valdés en Pinar del Río con Vitral, por ejemplo, el Centro Cívico de Formación Cívica Religiosa de Pinar del Río, que en cierta medida fue una brecha tremenda, y otras muchas cosas. Esto que está haciendo esta muchacha Giovanni es una cosa muy loable, porque no es político. Aparentemente tiene reconocimiento y tiene mundial reconocimiento que atrae la atención sobre Cuba, muy importante. La misma disidencia. Mira, de eso quería hablar. 75 hombres fueron juzgados. ¿A quién tienes ahí? Penas. Omar Rodríguez Saludes, que es sobrino mío, y fue condenado a 27 años de prisión por exposiciones fotográficas, es decir, por exponer fotográficamente y por escrito las situaciones adversas que vivía la sociedad cubana. ¿En qué prisión se comprobado todo? En este momento está en Toledo, en una prisión en La Habana, en el reparto después de entre Marianao y La Lice, cerca de Central Toledo, para que ubique. Este joven lo que hacía era tirar fotos de las mismas realidades de esas que tiraba él, aparecen hoy en Juventud Rebelde. Es decir, miseria, destrucción, mendigos, los buzos que recogen la basura, la prostitución, en la basura. La prostitución, el homosexualismo perseguido, reprimido, el transvestismo, lo que pasaban las jineteras con para decirle la forma eufemística que le decían los cubanos a la prostitución. Testimonio gráfico de una realidad fue condenado. Comprobado. Y uno de los hechos es cuando la testigo al juicio que ellos llevan, dice, no, yo lo vi muchas veces tirándole fotos a la basura acumulada durante meses en la esquina de la casa. Eso era un pecado. Eso era un pecado. Entonces, hoy eso está abierto. Hoy Juventud Rebelde hace eso. Y hoy lo hace. Y hoy Giovanni Sánchez dice la realidad cotidiana que le toca a ella vivir y que le toca a miles de cubanos, a millones de cubanos. Pero es que Omar creó espacio. Cumple hoy 20 años, pero fue iniciador de muchos espacios. Todos los que están, como todos ustedes. Como todos los que están presos. Yo recalco mucho que para mí los protagonistas son los que están dentro de Cuba, esos que están presos y que siguen hoy en la calle luchando. Las damas de blanco, por ejemplo, señalaba la represión que sufrieron las damas de blanco. En la época de del fidelismo, no castrismo, el castrismo-fidelismo, la represión hubiera sido terrible. Yo creo que hubiera sido mucho mayor. Posiblemente hubiesen ido a la cárcel. A la cárcel, alguna de ellas, por lo menos Laura Pollán y las principales dirigentes. Sin embargo, fueron conducidas en una guagua. Es decir, la imagen fue grotesca de arrastrarlas hasta una guagua, pero a mí me quedó muy bien la imagen de esta señora, no recuerdo cuál es el nombre de ella, pero que se la arrastran, pero ella va haciendo así con los dedos. Es una posición que han ido adoptando no solo los luchadores por la democracia y por los derechos humanos y cívicos en cualquier lugar del mundo, que han tenido que enfrentar muchas veces la represión policial. Es decir, pero la imagen queda. Es decir, yo creo que eso es lo más importante. Y que las brechas se van a seguir abriendo. Eso lo saben ellos y lo que están dando es tiempo. Es decir, ahora autorizan celulares. Recordemos que el celular en Cuba no lo va a poder tener todo el mundo, pero ya es una brecha más. Pero eso es una burla. No, mira, el ciudadano cubano no puede adquirir el celular. Bueno, tiene que recibir que lo adquiera el dinero del exterior. Exactamente, pero que lo adquieran 100, 200, 500. Mira, cuando detuvieron a Regis Iglesias, el mundo entero se enteró de la detención de Regis Iglesias. ¿Sabes por qué? Porque una amiga le había dejado un celular y el celular lo tenía abierto en el momento que él lo detiene. Y ella lo escuchó en Italia, la detención de Regis Iglesias. Entonces, esto, por ejemplo, en Myanmar, hace poco, la protesta de los monjes. ¿Quién reportó la protesta de los monjes? ¿Periodistas independientes? No, personas civiles que tenían celulares y que incluso fotografiaron lo que estaba ocurriendo dentro de Myanmar. Yo creo que sí, que la sociedad civil, yo sé que es duro, los hoteles, por ejemplo, todos los cubanos no van a poder entrar a los hoteles, y es más, es un bochorno que los cubanos tengan que pagar en dólares
la entrada a los hoteles nacionales. Cuando su salario... Cuando su salario... lo No, y devengan no, en es que no. pesos cubanos. Es que debe ser su moneda nacional y no a precios arbitrarios. Es decir, pero han tenido que reconocer que los hoteles estuvieron cerrados para los cubanos y que hoy y que eso no y que eso era inadmisible. Ya serán dólares, tendremos son pasos que hay que seguir dando, la sociedad civil en Cuba tiene que seguir dando. No creo que haya apertura, pero sí hay un proceso que va hacia las aperturas. Adrián Leiva, como tú bien señalabas, fuera de cámara, este directorio, vamos a llamarle así, que ha formado Raúl Castro y que él preside, está pues lleno de ancianos, de esos históricos, Machado Ventura, Ramiro Valdés, el gallego Fernández, José Ramón Fernández, con 85 años volvió a aparecer. ¿Qué perspectiva, qué entendimiento puede haber con personas tan aferradas ideológicamente y al poder, con muchas prebendas para ellos y para sus familiares? ¿Qué entendimiento, si es que lo hay, puede suscitarse entre la oposición pacífica y elementos tan retrógrados como lo que hoy pues ostentan el poder dentro de Cuba, para buscar una solución acorde con todo el mundo y para los mejores intereses del pueblo de Cuba? ¿Cómo tú ves eso? Mira, en primer lugar, la propia dinámica del fracaso del modelo fidelista, hay un cúmulo valga la redundancia, de problemas que ya a las nuevas generaciones de cubanos, los jóvenes, el discurso antiguo no les representa nada. Y ellos tienen sobre su peso esta responsabilidad de buscarle solución a estos problemas. O sea, hay una causa y hay un efecto. Ahora, ¿qué lectura podemos sacar de que se vaya reduciendo el ciclo de poder a la vieja nomenclatura, la nomenclatura más ortodoxa? La lectura que yo saco de esto es que ahí justamente está la señal de que van a hacer adecuaciones, van a hacer transformaciones, básicamente en el terreno económico, van a hacer cambios que están forzados a hacerlo. ¿Qué significa eso? Que no quieren que pase lo que pasó en la Unión Soviética. Están buscando a las personas que van a mantener un control sobre el proyecto de transformaciones y adecuaciones. ¿En qué sentido? Tenemos que mirar a Cuba no solamente como 11 millones de cubanos y 2 millones afuera, tenemos que ver a Cuba dentro del contexto de la geopolítica regional. A nadie le interesa, y estoy hablando de los poderes económicos y los poderes políticos de toda la región del Caribe, Centroamérica y el Norteamérica, le interesa que en Cuba se haya un desbordamiento de las clases populares, porque eso crearía una desestabilización en toda la región. Y a pesar de lo que el presidente de los Estados Unidos diga, viva Cuba libre y toda cosa, lo que menos le importa es que vaya a ocurrir eso, porque pondría a los Estados Unidos... No, es que eso no le interesa a nadie. Y otros, porque si hay una apertura económica, el flujo de capital que iría para nuestro país, donde tenemos muchas potencialidades, somos un país virgen, llevamos 50 años estancados, empezando por las potencialidades humanas de los cubanos. Esto no es chauvinismo, esto está demostrado, que fuimos la última república, el último país en independizarnos de España, y en 50 años estábamos ocupando lugares estadísticamente de los primeros en el tercer mundo, al margen de que hubiesen muchos problemas sociales que resolverse. Entonces, esa potencialidad que tenemos y el nivel escolar adquirido, la base social, la infraestructura de salud, educación y otras cosas, nos permitiría salir adelante rápido en el país. Pero bueno, ahora, la libertad para salir adelante, ¿dónde la encontramos? Esa nomenclatura es la que va a controlar de forma tal de que no se vaya a pasar a la corrupción. En Cuba hay una corrupción. ¿Qué corrupción? La que tienen ellos. En Cuba hay una, vamos a explicar, en Cuba hay una corrupción mediática comparada con otros países, porque el flujo de capital es muy pequeño. No, y porque son unos cuantos nada más los que roban. Correcto, el que está en la shopping, que sé, a la vez que entre la inversión extranjera a otro nivel, esa corrupción se podría disparar y terminar en la mafia rusa, sería la mafia cubana. Estamos hablando a grandes escalas, no a la pacotilla que hay ahora.
Entonces, si tomamos como referencia lo que pasó en la Unión Soviética, ellos han analizado eso y no van a querer que pase. O sea, el hecho de llamar a la vieja guardia pretoriana es lo que vemos en la lectura de que hay una garantía de que no se le vaya de control lo que quieren hacer. Yo lo veo desde el punto de vista más de poder, es decir, no tanto tan... no hay buenas intenciones. Tan buenas intenciones. Lo que veo es más conservar la finca. Pero eso para, esta finca es mía. Pero ahí es donde está la gran contradicción, porque los jóvenes quieren su parte. Incluso dentro de su misma... derecho. No, de su misma pensamiento e ideología. Es decir, los que supuestamente están apoyando al gobierno, que son parte de ese mismo gobierno, que se han visto de cierta manera desplazados y que ya no van a pensar tampoco nunca igual que esta vieja guardia, que todavía sigue, muchos de ellos en la época de la sierra, todavía no se han bajado de la Sierra Maestra. Es decir, ya es un proceso que ya han pasado muchos años. Yo creo que aparte de eso, lo de la corrupción, efectivamente, en Cuba hay una corrupción latente que se puede disparar. Y eso no lo podemos ver desde un punto de vista que no dañino. Sí, va a perjudicar mucho y a nadie le conviene que eso está ahí. Porque está ahí latente en la sociedad y más allá de la sociedad. Ahora bien, volviendo a insistir en en este llamado de estos viejos, que ya son muy pocos. Cuando vamos a se puede encontrar hasta con los dedos. Es decir, ya no hay esa, ya la misma generación de ellos se ha ido extinguiendo de cierta medida. También hay otra realidad. Muchos de ellos quieren dejar aseguradas a su familia, porque ellos van a desaparecer del entorno. Estamos mirando que esas familias están residiendo en el exterior. Exactamente. O pasan gran parte a mí me del llama la fuera, atención incluso el lenguaje. Como la sexóloga Mariela Castro, que vive en Italia, que casi ya todo no el tiempo. piensa igual que su padre, ni va a pensar nunca igual que su padre. Es decir, aquí hay también yo veo mucho y mido mucho el lenguaje. Por ejemplo, en este momento se encuentra en Miami la delegación completa de judo cubano. Cuando hace pocas semanas, por decirlo, estuvo la del fútbol, el equipo de fútbol, de soccer, como se dice acá, y se quedaron prácticamente, creo que fueron 7 miembros en total del conjunto. Sin embargo, ellos mandaron el equipo de judo completo. A mí escuché las expresiones incluso del entrenador principal. No fueron agresivos. Es decir, ellos cuando llegaron, había uno que quería ver a su hermano, que hace años no lo ve, que pasaba como Adrián. Dijo, yo quiero aprovechar la oportunidad de mandarle un mensaje a mi hermano. Eso en Cuba hace un año se le costó escribirle una carta al gran pelotero José Cheito Rodríguez. Le costó que lo sacaran del equipo y le borraran todas sus estadísticas como pelotero en su vida como activa de beisbolista. Que lo vi yo en unos carnavales en Antilla, vendiendo pan con carne de puerco, creo que era, increíblemente. José Cheito Rodríguez, pelotero fenómeno. Por esa misma causa, muchos deportistas fueron eliminados, borrados, simplemente por escribir una carta a un amigo en Estados Unidos. Y este deportista ha dicho, yo quiero ver a mi hermano, quiero contactar con él, que hace años no lo veo. Otro, el entrenador, le mandó saludos a todos los que habían sido sus alumnos y compañeros de equipo que se han quedado acá. Es decir, son detalles, son lenguajes que tú tienes que decir, aquí hay algo más. No quiere decir quizá a lo mejor que esté en la voluntad, es que le han dado... No está en la voluntad porque la represión interna continúa igual. Pero le han dicho, usted puede ya, este margen ya no se va a cerrar hasta aquí. Ya usted puede recibir en su casa al que venga de visita de Estados Unidos, que antes eso era caótico. Pero esos son espacios que se le han ganado a ellos, no que ellos han dado ese espacio. Exactamente, pero esta lucha empezó hace casi los 50 años que llevan en el poder. Pero precisamente el valor de la lucha es ese, es ir buscando esos espacios. Entonces, ya los lenguajes, incluso en ese aspecto, han ido cambiando. Bueno, una pregunta para los dos. Sí. ¿Consideran ustedes que el régimen de Castro, de los hermanos Castro, está condenado a desaparecer o se reciclará? Mira, nada en la vida. No, pero inmediato. Una desaparición inmediata, te quiero decir. La desaparición inmediata tiene en años históricos. La desaparición inmediata tendría que ser de una manera violenta y no va a ocurrir violentamente, ni queremos que ocurra violentamente. Va a ser un proceso, yo lo veo así, por la misma dinámica que lo lleva. Ligado al fallecimiento. Ligado a la desaparición. No, eso va a ser fundamental. Ya incluso él ha ido desapareciendo. Y es muy curioso esto. Ya Fidel Castro no cuenta ni siquiera en los medios internacionales. Ha quedado fuera de la lista de personalidades, de las 100 personalidades que
incluso hasta Joanny, una muchacha desconocida hasta ayer, es más importante hoy en día que Con Fidel 32 Castro. años. Es increíble, y esto ya se va viendo. Yo creo que lo que hay que hacer, es decir, no se deben cerrar las puertas. Yo difiero en muchas cosas, Adrián, y en otras coincido mucho. Bueno, Y yo creo... ese intercambio es fértil. Pero lo que no sé, en este momento lo que hay que hacer es abrir todas las posibilidades de contacto entre los cubanos, entre las familias sobre todo, y quitar todo tipo de trabas, que lo que a ellos les conviene son las trabas para mantener. La traba son barreras que ellos les ayudan a conservar su poder. Yo creo que mientras más a brazos abiertos existan, más rápido se van a caer los. ¿Qué opinas tú, Adrián? Mira, si será traumático el cambio del tiempo histórico, Mayormente... el Imperio Romano de Oriente y de Occidente desaparecieron, Hitler desapareció, Mussolini desapareció. no compare. O sea, ningún sistema totalitario puede Comparo subsistir. con Trujillo y eso. No, pero quiero decir, los poderosos Roma, aquella época, ningún sistema totalitario puede subsistir, porque sencillamente niega el desarrollo. O sea, se autoaniquilan, nadie los mata. En el caso de Cuba, la revolución murió el 1 de enero del 59, porque contradijo la historia de Mansos Verá, documento que yo defiendo a capa y espada y que mantiene vigencia hoy en día, y que lo hago mío también. Y a partir de ahí vino el fidelismo. O sea, el hecho de que llamen a los más ortodoxos... Es que incluso la historia me absolverá. Es una Reconoce la Constitución de 1940. Entonces, el hecho de que llamen a los Claro, que era ortodoxos... mentira de Fidel Castro todo eso. Que llamen a los ortodoxos a fortalecer el gobierno en la dirección del país, nos da también otra lectura, y es que no confían en las generaciones más jóvenes. O sea, el cambio es una dialéctica. El totalitarismo desaparece por su propio peso, ahogado en su ineficiencia y en su contradicción, porque ninguna sociedad donde se aplique el vigilado el unos a los otros, en vez del amado unos a los otros, puede subsistir, porque es una sociedad enferma, y eso es lo que ha pasado en Cuba, que ha habido una sociedad con un sello unipersonal de Fidel Castro, que ha sido una sociedad enferma, y lo vemos en la división de la familia, lo vemos en todo lo que a cada día acontece. Ahora, sí tengo la convicción de que estas autoridades, la nueva dirección del país, va a ser el eslabón perdido entre el fidelismo y la democracia, que va a llegar... Pero muy a pesar de ello, la quieran o no historia es quieran, la que los empuja. pero la voluntad, vuelvo y repito, la voluntad, el pragmatismo y la visión, no estoy haciendo abogado del diablo, estoy diciendo la realidad. Entre el hermano menor y el mayor es abismal, y la realidad que impone el cambio dentro de Cuba es algo que no lo pueden evadir ya, porque el país está en cero. Adrián, Miguel, se nos acaba el tiempo. Gracias por haber estado aquí con nosotros hoy en Cuba y su historia, y esperemos todos que esto que hemos conversado aquí se convierta en una realidad y que Cuba pues logre democratizarse como todos esperamos. Esperemos que sea así, y esa es pues la opinión que tenemos todos. Y habiendo discrepancia entre las opiniones, todos concordamos que la libertad tiene que llegar a Cuba. Yo abogo porque el cubano defienda su derecho a sus derechos. Se nos acabó el tiempo. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Y ustedes, queridos radioescuchas, sin más, hasta la próxima vez. Nos quedamos aquí hablando. Sí. Salimos cientos de miles, casi desnudos, desnudos de justicia y libertad.